Muy bien, entonces ahora sí, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Escuela Nacional de Administración Pública y a nombre de la Escuela Nacional de Salud Pública. Nos encontramos en nuestro programa de formación en gestión y gobierno en salud, ¿ok? Estamos en nuestro último módulo, el módulo 3, especialización en gestión presupuestal para la provisión de los servicios de salud, ¿ok? El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso número 2, ya es nuestra última sesión el día de hoy. Ya nos falta poco para acabar nuestro programa y le voy a dar el pase al profesor para que podamos iniciar, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño recordaris, ¿ok? De nuestra sesión pasada, como les mencioné, de la sesión 2. Vamos a hacer un pequeño recordaris y luego vamos a pasar a nuestra sesión número 3, ¿ok? Así que a aquellos, ¿ok? Que están camino a su casa, que están por llegar a la oficina, a la casa, etcétera, traten de estar siempre frente a una computadora porque hoy día vamos a tener nuestra actividad de evaluación, ¿ok? Entonces es importante que todos y todas puedan empezar, ¿ok? Entonces, le voy a dar el pase al profesor, ¿ok? Para que podamos iniciar, aunque... Ahí está, el profesor, se me había perdido, pensé que se me había ido, dije, ¿dónde se me fue el profesor? Le voy a dar el pase, profesor, para que podamos iniciar. Muchas gracias, Carolina. Puede ser que me hayas perdido en el aula virtual. Bueno, muchas gracias, Carolina. Buenas noches a todos los integrantes, a Wilmer también, Wilmer Córdoba, que es parte del equipo que permite que las clases se desarrollen con toda la previsibilidad de la tecnología. Y bueno, vamos a continuar con las clases que nos quedamos la semana pasada. Solamente recordarles antes de iniciar, antes que por favor Wilmer me proyecte las diapositivas, hay que tener en cuenta que el modelo de integridad es un proceso que se tiene programado para su culminación de implementación, ojo, culminación de implementación al 2025. Entonces, hay etapas, ¿no? Hay etapas. Ahorita estamos, por ejemplo, en la etapa de institucionalización. La etapa de institucionalización debió terminar el 2021, pero aún no concluye. Luego se va a pasar a la etapa de aplicación y desarrollo estándar. Eso está programado para este año 2022, ¿ya? La aplicación y desarrollo del modelo estándar. Luego, el 2023 pasaremos a la etapa de la consolidación. El 2024 se pasará a la etapa de evaluación de los resultados y el año 2025 la evaluación del impacto de la implementación del modelo en los sistemas de gestión. Entonces, en el 2022 estamos ingresando a la etapa de la aplicación y desarrollo del modelo. ¿Y cuál es la variable o el instrumento que mide la implementación del modelo de integridad en los sistemas de gestión? Se llama el índice de capacidad preventiva, ¿correcto? El índice de capacidad preventiva es el mecanismo por el cual el órgano rector hace la evaluación y la medición a través del cumplimiento estándar de los componentes dentro del sistema de gestión. Ya nosotros hemos analizado los 9 componentes, ahora vamos a entrar, por favor, proyéctenme la diapositiva para los alumnos, estimado Wilmer. Creo que nos hemos quedado en la diapositiva 42 para culminar de la clase pasada y luego vamos a ingresar a la tercera diapositiva. Muchas gracias. Entonces, en ese contexto, nosotros estamos desarrollando uno de los componentes que es rendición de cuentas. ¿Ya? ¿Correcto? Ahí nos quedamos en la diapositiva 42, si no me equivoco. Entonces, uno de los componentes es la rendición de cuentas. Entonces, nosotros sabemos que un gobierno responsable rinde cuentas. El que rinde cuentas, entonces, lo que busca es mejorar su reputación. ¿Reputación ante quién? Ante la ciudadanía, ante el público, ante el paciente. Entonces, el rendir cuentas genera legitimidad. Entonces, por eso tenemos que cumplir este estándar de comportamiento en el marco de la integridad. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Significa que debe haber responsabilidad, compromiso en las decisiones y acciones de alta dirección y de las unidades orgánicas tenedoras de la información que están obligadas a dar cuenta a los ciudadanos. Entonces, ese es uno de los componentes que es rendición de cuentas.
Luego tenemos que tener en cuenta que la rendición de cuentas requiere de normas, regulaciones y mecanismos que estén en posicionamiento, ojo, vigilando el ejercicio del poder público y los gastos públicos. Entonces, en resumen, la rendición de cuentas tiene que estar en el principio de legalidad enmarcado en normas y en regulaciones, primero sobre las normas o los contenidos que se van a publicar. En segundo lugar, los mecanismos, cómo se van a publicar, ¿no es cierto? ¿Y eso para qué? Para que exista un ejercicio de poder público y de vigilancia al gasto de los fondos públicos, ¿correcto? Esa es la naturaleza, porque cuando tenemos ojos vigilantes en la disposición o en la ejecución de recursos públicos o en el ejercicio de cualquier decisión que va a tener un impacto contra la sociedad, cuando hay ojos públicos mirando, la transparencia y la rendición de cuentas se efectiviza en ese acto, y eso contribuye a que la administración pública realice todos sus procedimientos administrativos cumpliendo con los principios establecidos en normas y procedimientos. Hay que ver ahora, vamos ahora en la lámina de color moradito, ustedes van a ver medidas específicas y detalles son requeridas para reducir el riesgo de corrupción, para identificar y prevenir potenciales conflictos de intereses y resguardar en este caso el buen funcionamiento de los recursos públicos. Entonces ustedes dirán, al rendirse cuentas, ¿qué tiene que ver el conflicto de intereses? Por supuesto, hay todo un procedimiento de conflicto de intereses. Cuando ustedes llenan su declaración jurada de conflicto de intereses, seguramente a ustedes les piden si ustedes son o no representantes de personas jurídicas, sean accionistas, si son gerentes, si son parte o miembro de sociedades indevisas o sociedades conyugales, o si ustedes son parte o no del miembro de directorio de alguna empresa, qué porcentajes es que son. Entonces, si el funcionario público es miembro o directorio o socio o representante o mandatario de una persona jurídica o de una persona natural que presta servicios con su entidad y el funcionario es miembro del comité, entonces él estaría obligado a poner en su declaración jurada de intereses que tiene una vinculación de una naturaleza civil con esa empresa privada que presta servicios en su entidad y por lo tanto bien se abstiene de ser miembro del comité o lo registra y lo manifiesta y puede actuar con rectitud, ¿no? Entonces ahí se verá si es que efectivamente se cumple o no con este principio de integridad y además el control que se hace a través de las declaraciones juradas de conflicto de intereses. Eso en el marco de la rendición de cuentas y eso se publica en la página web de la institución. Entonces la administración rinde cuentas sobre sus actos y sus funcionarios. ¿Correcto? La siguiente, Wilber, por favor. Hay un videíto, si no me equivoco, hay que verlo. Ahí vamos a ver un pequeño videíto para ir fortaleciendo la cultura de la integridad y la ética. ¿No es cierto, Carito? Ahí está, ahí viene. Si te conociera, si supiera dónde vives, te enviaría una carta. Te contaría que mi nombre es María, que tengo 2 hijos y trabajo en casa para un call center. Con la pandemia, mi esposo perdió el trabajo. Volvió a tomar. Pero esta vez ya no aguanté. Puse mi denuncia en la comisaría, con miedo. ¿Y si pasa como la otra vez, que no aceptaron mi denuncia por una coima? Mi esposo intentó hacerlo otra vez. Pero este policía no aceptó. No solo porque era un policía íntegro, sino también porque personas como tú asumen su falta y no coimean. ¿Crees que lo que hiciste ese día no significó nada? Quiero que sepas que tu acción y las acciones de otras personas que ya no toleran la corrupción sí logran un cambio. Gracias a ello,
Ahora estamos seguros. Por eso quería escribirte, para decirte gracias. Para vivir en un país más confiable, honesto y justo, trabajemos de la mano por un Perú íntegro. Gracias. Este es el otro componente que es canal de denuncias. ¿Ya? Este es canal de denuncias. Ustedes han podido observar en el video cómo afecta la corrupción en los servicios de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, uno de los componentes del modelo de integridad es implementar canales de denuncias. Por favor, la diapositiva falta. Entonces, los canales de denuncias que pone a nuestra disposición la entidad, en este caso, la entidad en la cual ustedes seguramente están laborando, tienen que participar para efectos de implementar el canal de denuncias todo las unidades orgánicas que están comprometidas. Por ejemplo, tiene que participar tecnología de la información, porque tiene que elaborar la plataforma digital para recepcionar la denuncia, si es que uno de los canales es la denuncia digital. Y también tiene que vincularse, o tiene que permitir o solicitar vincular su plataforma con la plataforma única de la Presidencia y Consejo de Ministros. Ese es otro mecanismo de ingreso de denuncias por reclamos que hacen los ciudadanos. Otro canal de denuncias son los teléfonos que las entidades ponen a disposición de los usuarios para efectos de que puedan hacer su denuncia vía telefónica. También habíamos indicado que se puede establecer un procedimiento para la recepción de denuncias a través de su trámite documentario, ¿cierto? Entonces, esos son los canales de denuncia que pueden ir implementándose, ¿ya? Y eso se hace, como les he indicado, a través de las plataformas. Además, la corrupción, hay que tener en cuenta, es un acto tipificado en el Código Penal como delito contra la administración pública. En la clase anterior, nosotros analizábamos que delitos de corrupción de funcionarios es un espectro amplio de conductas antijurídicas tipificadas y que están reguladas con distintos tópicos o institutos. Por ejemplo, tenemos el cohecho. El cohecho es el típico caso del soborno, ¿no? De la propina, del apoyo. Entonces, el cohecho, pero hay tipos de cohecho. Cohecho pasivo es cuando al funcionario le ofrecen, él se convierte en el sujeto pasivo. Hay cohecho activo, es cuando el funcionario pide. Entonces, hay tráfico de influencia. Luego tenemos, por ejemplo, el peculado, la confusión, la malversación. En el peculado es el clásico, en la administración pública fundamentalmente, hay el peculado de uso. Cuando se llevan el carro para llevar a un familiar y no para usarlo, por ejemplo, para llevar pacientes. O cuando utilizan las computadoras o los papeles para efectos de hacer trabajos particulares y no para hacer trabajos relacionados a la administración pública o funciones que se le han encomendado. Entonces ahí se va configurando el peculado, pero sin perjuicio de que exista canales de denuncia para efectos de que se active los procedimientos administrativos, ¿correcto? Ahí se puede aplicar procedimientos administrativos sancionadores y si fuese muy grave, sin perjuicio de ello, también se activará seguramente las denuncias en la vía penal, en la vía civil, ¿no? Y en la vía administrativa, lógicamente. Entonces, si un funcionario comete algún acto irregular, quiere decir un soborno, mejor dicho, soborno es para efectos del ISO 37001, lo que son los ISOs antisoborno, pero en el ámbito penal se llama el cohecho, o si comete un tráfico de influencias, o si comete una negociación incompatible, o si comete el delito de tráfico de influencias, etc., ingresará por el canal de denuncias.
Entonces, esos canales de denuncia, ¿quién tiene que administrarlo? Tiene que administrar la Oficina de Integridad. Por eso que la Oficina de Integridad tiene entre una de sus facultades incluso proteger la identidad de los denunciantes. Y eso en el marco del Decreto Legislativo 1327 y los procedimientos que sus entidades deberían desarrollar para la implementación de la protección de identidad de los denunciantes. Entonces, este es otro de los componentes del modelo de integridad. ¿Ya? Entonces, al denunciar la corrupción, ¿qué cosas podemos hacer? O sea, se va a efectuar la denuncia de manera anónima, solicitar reserva de identidad, ¿no? Uno puede solicitar la reserva de identidad y además puede solicitar medidas de protección laboral. ¿Y en qué consisten las medidas de protección laboral? Por ejemplo, al denunciante se lo puede trasladar temporalmente a otra unidad orgánica o se lo puede dar licencia con goce o exoneración de obligación de asistir al centro laboral de la persona denunciada, en tanto su presencia constituya un riesgo para determinar los hechos o cualquier otra que sea conveniente para proteger al denunciante. ¿Y quién tiene que evaluar y valorar si al denunciante le corresponde o no ese derecho que solicita? Protección de identidad, traslado a otra unidad orgánica o no asistir con goce de haber a las labores a la oficina de integridad o al oficial de integridad previo un informe que justifique las razones que requiere el denunciante, ¿correcto? Entonces, esos son sobre los canales. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué cosas se puede denunciar? Profesor, disculpe que lo interrumpa. Tenemos la manito levantada de Luis Luna. No sé si de repente tendrá alguna consulta, duda, comentario. Luis Luna, adelante, por favor. Sí, profesor, disculpe la interrupción. Buenas noches. Sí, no te preocupes, adelante. Una pequeña consulta. Las noticias radiales o periodísticas que a veces se publican o se difunden con respecto a determinados actos de corrupción o noticias, ¿están también en esta misma componente? Disculpe. Muy buena pregunta. Las noticias radiales, en la medida de que hay que tener en cuenta, hay que diferenciar el hecho noticioso y la noticia, ¿ya? El hecho noticioso es sobre una conducta determinada, en este caso del funcionario público, podría presuntamente valorarse como un acto ilícito o un acto que va contra la ética. Entonces, el hecho noticioso lo que tiene que recoger es en forma objetiva, ¿ya? En forma objetiva, los hechos que, mejor dicho, los hechos que se observan y debe recogerse en la noticia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si el hecho noticioso genera una relación de vinculación con un funcionario, la administración de oficio podría iniciar algún acto de indagación, pero siempre en cuando identifique la materialidad, quiere decir el hecho generador que vincula con el funcionario presuntamente denunciado, y además el componente, eso se llama el nexo causal entre la conducta y el hecho y la materialidad. Si se configura esos tres elementos en la noticia, la administración de oficio podría iniciar actos de investigación propia. ¿Qué oficinas? Por ejemplo, el oficial de integridad lo que tiene que hacer, el oficial de integridad lo que tiene que hacer es recoger lo que ha escuchado o lo que ha propalado el medio de comunicación y correr traslado a las unidades orgánicas que corresponden para efectos de que ellos den un informe preliminar sobre el hecho. Eso, ahí estamos hablando, por ejemplo, una gestión de riesgos. Por la denuncia o por un hecho noticioso ingresa el presunto acto irregular y el oficial de integridad o la oficina de integridad traslada ese hecho que ha recogido a la unidad orgánica que supuestamente es afectado para efectos de que responda si es verdad o no lo que dice el medio de comunicación y a la vez inicia mecanismos de gestión de riesgos, ¿correcto? Si es muy patente la actuación del funcionario en este hecho irregular, podría incluso correr traslado del documento a recursos humanos para que ponga a disposición temporal
y se inicien los procedimientos, ¿ya? O sea, sí es un mecanismo también de procesamiento como canal de denuncias, ¿ya? Pero ojo, previa evaluación, como les indico, ¿ya? Continuamos con la diapositiva, por favor, Wilmer. Vamos a ver qué cosas se puede denunciar. Ya he dado un adelanto ahí, qué cosas se puede denunciar. Ya, se puede denunciar apropiación o uso indebido de recursos o bienes del Estado. ¿Ya? Hay gente que se apropia los recursos, fundamentalmente esto pasa en municipalidades pequeñas, ¿no? Se apropian de los bienes o recursos del Estado. Cuando el personal de la entidad se adueña o usa para su beneficio o de otra persona dinero o bienes que le confiaron a su cargo, porque eso se puede denunciar. Eso es el típico caso, como les indiqué, de peculado, ¿ya? El favorecimiento o ventajas indebidas también son conductas denunciables. Cuando el personal de la entidad usa su cargo para favorecer irregularmente a alguien o para obtener un beneficio propio o de otras personas, ¿ya? Entonces también es denunciable cuando uno percibe que un funcionario, ejerciendo mal el poder que se le confiere o las funciones que se lo han pedido que cumpla, toma ventaja favoreciendo a una persona por intereses subalternos. ¿Qué más se puede denunciar? Invocación de influencias. Eso se llama el tráfico de influencias, ¿no? Cuando uno invoca influencias, se llama tráfico de influencias. Ojo, el tráfico de influencias puede ser simuladas o pueden ser reales, y eso lo recoge el Código Penal. Un funcionario, para sacar ventaja o, por ejemplo, recibir dádivas, puede ofrecer, influenciar, y a pesar de ser esas influencias simuladas y aún no se han realizado, también es sancionable, ojo, por el Código Penal. Entonces, las influencias reales y simuladas también son sujetos de sanción. Eso se denuncia y son sujetos de sanción. También se puede denunciar las irregularidades en la contratación pública, ¿no? Ya esto todos sabemos, las irregularidades a veces se observan o se detectan desde la elaboración de las bases, ¿no? En la elaboración de las bases o los términos de referencia, desde ahí a veces inicia ya la confabulación para tergiversar o hacer mal uso del procedimiento de contrataciones, tanto de obras, servicios, asesorías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos son qué cosas se puede denunciar. La siguiente diapositiva, continuamos. Entonces, también se puede denunciar irregularidades en el proceso de vacunación, por ejemplo. Acá ha entrado, seguramente ustedes en su entidad que trabajan han recibido un conjunto de denuncias en el proceso relacionado al proceso de vacunación, ¿no? Muchas veces los digitadores, al inicio fundamentalmente, ofrecían por el pago de una contraprestación registrar a gente que era antivacuna. Entonces se recibía la denuncia, se iniciaba el procedimiento administrativo sancionador y a la vez se ponía de conocimiento de la fiscalía, y la fiscalía inmediatamente de oficio recurría. Y obviamente estas personas están procesadas en la vía judicial y muchos de ellos han pasado con pena privativa preventiva. Entonces, las irregularidades en la vacunación es un componente que entra directo de denuncia, ¿ya? Ahora, acá vemos otros. Cuando hablamos de otros, ya no es irregularidades con componente delictivo, sino puede ser actividades que vayan contra el código de ética, ¿ya? Entonces, por eso la presidencia del Consejo de Ministros, o que es el ente rector que evalúa la implementación del canal de denuncias, ha establecido de que cuando un acto o un hecho del funcionario vulnera el código de ética o son conductas antiéticas, se lo clasifica en otros, ¿ya? Se lo clasifica en otros. La siguiente diapositiva vamos a ver cuál es el procedimiento correcto. Entonces acá nosotros tenemos más o menos el procedimiento que se sigue en la gestión de las denuncias.
¿Ya? Primero ingresa la denuncia. Normalmente ingresa a las oficinas de integridad. La oficina de integridad lo que hace es evalúa, como indiqué, primero nombre, dirección, identidad completa del denunciante, analiza sobre la materialidad, si es competente o no para procesar o tramitar la denuncia o la queja que ingresa en la denuncia. Y si la denuncia, por ejemplo, no es clara, es ambigua o no tiene una dirección, con un documento se solicita que se subsane esa denuncia al denunciante. ¿Ya? Se lo pide una subsanación. ¿Y cuánto se le da? 3 días, dice la ley. Entonces, el denunciante tiene que subsanar en 3 días su denuncia para efectos de que continúe con la tramitación. Pero también, ¿qué cosa tiene que evaluar? Tiene que evaluar si la denuncia es de mala fe o es una denuncia que sí requiere atención. Porque si el denunciante utiliza este mecanismo para sacar provecho o presionar, mete una denuncia contra un funcionario y se advierte que es una denuncia de mala fe, cuando se archive, el denunciado tiene la facultad, por ejemplo, de iniciar un proceso de querella por difamación o porque ha vulnerado su buen nombre, su buena reputación, y se inicia otro. Entonces, por eso los que denuncian tienen que tener mucho cuidado de denunciar cosas concretas, cosas correctas, no denunciar por denunciar. Por eso el decreto legislativo 1327 regula también lo que es la denuncia de mala fe. Y las denuncias de mala fe obviamente tienen sus consecuencias también. Entonces, si bien es cierto, se abre un canal de denuncias para que los ciudadanos o los funcionarios denuncien irregularidades, pero esas denuncias irregularidades y ese derecho no les faculta a hacer denuncias de mala fe, encubriendo a veces intereses particulares para presionar cualquier acto al funcionario, lo denuncian, ¿no es cierto? Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, todo eso se evalúa, la Oficina de Integridad evalúa y traslada al área que corresponda, ¿no? Y se inicia, si es que va, por ejemplo, a la Secretaría Técnica, se iniciará un procedimiento administrativo sancionador. Eso es que es un proceso de corrupción. Si es un hecho antiético, se va a recursos humanos. ¿Correcto? Entonces, más o menos se va tramitando así. Y si es un reclamo, se va a la unidad orgánica o unidad usuaria que corresponde para que solucione el reclamo al ciudadano. Porque no solamente son denuncias antiéticas, no solamente son denuncias por corrupción. A veces vienen reclamos por temas de prestación de servicios que hay que ajustar, ¿no? Entonces se traslada a esas unidades orgánicas que corresponden. ¿Ya? A ver, continuamos. La siguiente. ¿Qué rol juega la Oficina de Integridad ahí? Entonces, ¿qué rol juega las oficinas de integridad institucional? Articula esfuerzos para prevenir corrupción y elevar el estándar de integridad de nuestra entidad. Esa es nuestra primera función, o la primera función que ustedes que son oficiales de integridad van a tener que ejercer. Ustedes articulan esfuerzos, por eso ustedes tramitan y trasladan a las unidades orgánicas que correspondan para que atiendan al ciudadano. Si es una denuncia, a Secretaría Técnica. Si es un posible mal administración de recursos, a OSI, ¿cierto? Y si es un reclamo de mala atención, a la unidad orgánica que corresponda. Ustedes articulan esfuerzos. El segundo rol, brinda orientación en materia ética e integridad. Entonces, si ustedes han implementado sus componentes y una unidad orgánica tiene alguna duda, ustedes son los órganos rectores en su entidad para brindar orientación en materia de ética y en materia de integridad. ¿Qué más rol? Evalúan el otorgamiento de medidas de protección del denunciante. Ya hemos hablado de eso en el marco del decreto legislativo 1327. Ustedes van a evaluar a través de un informe, obviamente justificado y sustentado, las razones por qué al denunciante sí le corresponde una protección. ¿Ya? Y otro rol promueve la actividad de capacitación, difusión y promoción de la integridad. Este elemento es importante para crear una cultura de integridad institucional, para el logro de los objetivos y de la misión institucional, pero con un contenido de integridad.
La difusión y la capacitación es fundamental. Por eso que la capacitación y difusión y la promoción de la integridad debe estar incorporado en su POI. ¿Ya? En su POI tiene que estar incorporado. Las capacitaciones, cada cuantos meses, obviamente en coordinación con el área de recursos humanos. ¿Ya? Cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes, un curso, una charla. Por ejemplo, ¿qué charla? Una charla sobre gestión de intereses. Puede ser otra charla sobre gestión de conflicto de intereses. Otro puede ser de integridad y ética pública, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de su entidad, vinculándolo con actividades propias de su unidad orgánica o entidad que ustedes trabajan. La siguiente diapositiva, vamos a ver sobre políticas de integridad, el compliance. ¿Ya? Entonces, acá vemos, ya hemos visto cuáles son las funciones, o sea, qué rol juegan los oficiales de integridad. Entonces, los ejecutivos también, en la parte privada también se los llama los ejecutivos de ética o de cumplimiento. ¿Ya? Algunas veces una combinación de director de ética y oficial de cumplimiento también se les llama. Entonces, en otras entidades son los gerentes con responsabilidades de cumplimiento. Así se les llama indistintamente. Y estas nominaciones se va tomando, por ejemplo, de las recomendaciones que hizo la OCDE, ¿no? Entonces, estas pueden estar definidas como límites voluntarios y obligatorios en el trabajo del equipo. Quiere decir, los oficiales de integridad van determinando los límites a través de los componentes para incorporar, obviamente, a su sistema de gestión los subcomponentes dentro del marco de ¿qué? De sus funciones como oficial de integridad o como director de ética o oficial de cumplimiento. ¿Por qué se les llama oficial de cumplimiento? Porque ustedes tienen que evaluar si se ha incorporado o no en cada uno de los subcomponentes en las unidades orgánicas que corresponden y harán una evaluación de cumplimiento. ¿Y con qué índice se evalúa? Les he dicho al inicio, con el índice de capacidad preventiva. El proceso de evaluación y medición se hace con el índice de capacidad preventiva. Cuando hagamos el trabajo más adelante, con el Excel que se va a entregar más adelante, ustedes ahí van a ver en qué consiste el índice de capacidad preventiva que el oficial de integridad va evaluando y monitoreando el cumplimiento de los componentes. ¿Ya? Pero eso, ¿dónde está? Ojo, eso está regulado también en las normas legales. Por eso también se hace en el marco del principio de legalidad. La siguiente diapositiva. Ahora seguimos con el componente de ética. Entonces, el rol de los códigos de ética. ¿Ya? ¿Cuál es el rol de los códigos de ética? Entonces, los códigos de ética, primero, son normas que clarifican y orientan al servidor público en situaciones no claras. ¿Ya? Cuando las situaciones no están nada claro en alguna actuación de la función pública, los códigos de ética son normas orientadoras. Orientadoras cuando hay áreas grises, cuando hay un presunto acto de conflicto de intereses, entonces el código de ética va orientándole cuál es la conducta del funcionario. Cuando encuentra dilemas éticos, lo mismo. El código de ética va orientando al funcionario a través de sus principios que tiene el código de ética, ¿no? Entonces, los códigos de ética complementan las leyes del ámbito formal. Por ejemplo, en la ley de contrataciones, ¿qué cosa rige? La ley de contrataciones del Estado, ¿no es cierto? Y además, las directivas que emite el órgano rector, el OCE, pero también va complementado con el código de ética del servidor público cuando hay un área gris, cuando pueda advertir un código de un conflicto de intereses o cuando tenga un dilema ético. Entonces, allí entra como principios orientadores el código de ética de la función pública. ¿Ya? Continuamos con la otra diapositiva. Seguimos con los... Acá tenemos algunas lecciones aprendidas, ¿ya? Algunas lecciones aprendidas. Por ejemplo, el elemento articulador, integrador en la estrategia amplia. Los códigos, ¿qué cosa hacen?
los códigos también deben ser comunicados en las partes externas, porque todas las entidades tienen proveedores, ¿correcto? Los proveedores son las amenazas que vienen de afuera y también se debe hacer de conocimiento que la administración pública tiene un código de ética y cuando se vincule con la administración, ellos deben saber que hay normas orientadoras de los funcionarios sobre gestión de intereses. También hay que hacer comunicación interna del código de ética o de los códigos de conducta. Ustedes en el código de ética van a encontrar seguramente la idoneidad del funcionario, ¿no? Ahí hablamos de meritocracia. Cuando hablamos de meritocracia en el código de ética, está relacionado a la idoneidad del funcionario. ¿Y cómo define el concepto idoneidad? El código de ética dice que el funcionario debe tener capacidad técnica, académica y moral. Entonces ahí estamos hablando de un funcionario idóneo. ¿Y dónde está regulado eso? En el código de ética. Entonces, cuando en una norma para contratación de personal diga, se contratará personal idóneo y el personal o el funcionario no sepa qué cosa se entiende por idóneo, va al código de ética y lo revisa. Entonces, el código de ética lo va a clarificar para que tome sus decisiones. ¿Vean? La siguiente diapositiva. Acá entramos a conflicto de intereses. La gestión de conflicto de intereses requiere mucho más que regulaciones y declaraciones de intereses. Un servidor público debe, ¿qué cosa debe? Comprender el conflicto de intereses. ¿Qué entiende por conflicto de intereses? ¿No es cierto? Además debe poder identificar cuándo se encuentra en una situación de conflicto de intereses y ser capaz de tener la voluntad para reportar y gestionar esta situación. Al inicio de la clase les explicaba que los conflictos de intereses, cómo se advierte cuando el funcionario, como una herramienta, llena su declaración jurada de gestión de conflicto de intereses. ¿Y qué debe contener o qué contiene el formulario de conflicto de intereses? ¿Qué cosa tienes que llenar? Por ejemplo, tú tienes que llenar o tienes que indicar dentro de tu... Primero, llenar tu vinculación de familiaridad, que tienen vinculación con el Estado o no. Entonces, para eso te obliga a que tienes que registrar a tus familiares hasta 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Pero 2º de afinidad hasta en forma colateral, entra suegros, cuñados, hermanos, padre, ¿no es cierto? Y además te pide que se registre dónde laboran ellos. Luego te pide que el funcionario registre sus labores de 5 años atrás, o sea, dónde ha trabajado, ha hecho consultorías, ha sido miembro de comité, ha trabajado en el sector privado, en el sector público. Entonces, vas registrando datos que permitan advertir si en el ejercicio de sus funciones actuales, al momento de incorporarte a una entidad, hay o no un conflicto de intereses entre el personal o tu familia o el funcionario mismo. ¿Qué más te pide que identifiques o que registres? Si eres miembro, representante, apoderado, mandatario o accionista de persona jurídica, puede ser natural o puede ser de gestión corporativa del Estado, pero también te pide que registres y ahí se va advirtiendo si el funcionario tiene o no algún conflicto de intereses con sus funciones y sus vinculaciones. ¿Verdad? Incluso también hay que poner sobre la herencia indivisa, ¿no? Los herederos indivisos, también se tiene que poner tus sociedades gananciales, porque están casados con sociedades gananciales y uno de sus cónyuges puede ser socia o directivo de una empresa privada que presta servicios con el Estado, ahí se identifica. Entonces, una de las herramientas para identificar el conflicto de intereses es la declaración jurada de conflicto de intereses que se presenta, ojo, de una vez ingresado
o vinculado con la administración pública tiene 15 días hábiles para presentar bajo sanción de ser procesado por la Contraloría. Ojo, se hace actos de control y si se advierte que el funcionario no presentó su declaración jurada en los 15 días hábiles posteriores a su vinculación con la entidad, a través de una acción de control se advierte y se abren procesos administrativos a los funcionarios omisos. Los sujetos obligados a presentar su declaración jurada, cuando no cumplen en el plazo de 15 días hábiles, son omisos a presentar su declaración jurada y hay responsabilidades administrativas, ¿verdad? Entonces, uno de los elementos o herramientas que utiliza el componente políticas de integridad en gestión de conflicto de intereses es la declaración jurada de intereses que presentan los funcionarios públicos. Ahora ustedes dirán, pero ¿quién ¿Papel higiénico? ¿hay alguna pregunta, por favor? Sí, hay, pero ¿Hay alguna pregunta? Veo que alguien está hablando. Si no, por favor, pongan en silencio. Ahora, ustedes preguntarán, ¿pero quién dice o quién me dice que un funcionario y de qué nivel es el obligado a presentar declaración jurada de intereses? Correcto. La norma establece que la autoridad de más alta jerarquía solicita al órgano que es Recursos Humanos o el OGA, para ellos dos les hacen llegar el reporte de funcionarios que tienen que ser obligados para presentar su declaración jurada de conflicto de intereses. Y la autoridad de más alta dirección traslada a la oficina de integridad quien registra y vincula ese registro con de la Contraloría General, con su sistema de la Contraloría General. Y se lo reporta con un correo al obligado para que pueda presentar su declaración jurada de intereses. ¿Correcto? Entonces, así los funcionarios son registrados por Recursos Humanos y OGA, quien hace llegar a la autoridad administrativa de más alta jerarquía, y esta a su vez en coordinación con su oficina de integridad son los que registran y vinculan la obligación con la plataforma de la Contraloría General. Y así se va generando la obligación de los sujetos obligados a presentar su declaración jurada. Continuamos con la otra. Continuamos con políticas de integridad, ¿ya? Correcto. Entonces acá, como podemos verificar, ¿ya? Los conflictos de intereses. Hay verificación, control y seguimiento. Verificación. ¿Qué se verifica? La información del personal que declaró situaciones de los que no declaró. Entonces, en la declaración jurada de intereses, hay funcionarios que equivocadamente mienten o declaran mal o adrede no ponen la información que debieron poner. Entonces se hace una verificación que la información que ha registrado el funcionario obligado a presentar su declaración jurada de intereses, se hace una verificación, ¿correcto? Y luego pasamos a la etapa de los control de datos. Hay cruces de información, lo que el funcionario obligado a registrar ha incorporado en su formato de declaración jurada de intereses, se hace un cruce de datos con las gerencias de compras, con gestiones, con bancos, SUNAR, SUNAT. Entonces, a veces se advierte de que funcionarios se han olvidado de que son miembros de directorio de empresas, o se han olvidado que en un tiempo recibieron un mandato inscrito en registros públicos. Entonces, ahí estarían generándose responsabilidad, porque no están diciendo la verdad a la administración pública, ¿no? Y luego pasamos a hallazgo de casos. Se elabora un informe describiendo los conflictos de intereses reales, potenciales o aparentes encontrados, señalando las recomendaciones del caso. ¿Correcto? Ahí se hacen los hallazgos. Si se advierte que un funcionario efectivamente tiene vinculación con una empresa privada que podría prestar servicio o está postulando o ya presta servicio a la entidad, hay hallazgos y se hace un informe. Luego pasamos a activaciones correctivas. Esto es mejoras en el proceso de aplicación de medidas disciplinarias, todavía no, con el reglamento interno de trabajo, ¿ya? Con el reglamento interno de trabajo, con el procedimiento. Y luego pasamos al seguimiento, que es la base de datos en el aplicativo institucional,
mediante el cual se puede realizar consultas, verificaciones, a efectos de que se pueda advertir impedimentos de contratación. Continuamos con las líneas de defensa y control interno. La otra diapositiva, Wilmer. Bueno, acá tenemos el modelo de la línea 3, ¿ya? Modelo de las 3 líneas. Ahora estamos pasando al otro componente, a líneas de defensa y control interno. Ya hemos terminado canal de denuncias y gestión de intereses. Ahora pasamos a líneas de defensa y control interno. Ya, en el control interno hablamos de la rendición de cuenta de las partes interesadas y la supervisión de la organización. En ese contexto vamos a ver los roles del órgano de gobierno relacionado a la integridad, al liderazgo y la transparencia. Entonces, el modelo de 3 líneas, así se lo llama, de 3 líneas, esto fue lanzado el 2020, busca ayudar a las organizaciones y a otras comprender cómo varios componentes, incluyendo la auditoría interna, contribuyen a la gestión de riesgos a fin de optimizar la creación de valor y evitar la confusión en la duplicación, la supervisión de las ineficiencias o incidencias, se puede llamar. Entonces, en ese contexto, en el órgano de gobierno participan 2, la dirección y la auditoría interna. En la dirección tenemos roles de primera línea y roles de segunda línea, y en auditoría vamos a tener roles de tercera línea. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya estamos terminando, chicos, tranquilos, que ahora vamos a pasar a otra. Si hay alguna pregunta, por favor avisen, ¿no? Entonces, el modelo de las 3 líneas, ¿ya?, de defensa es considerado como la mejor práctica en el entorno institucional. ¿Qué cosas se buscan en la primera línea? La primera línea, como primera línea de defensa, los funcionarios operativos son responsables de identificar y evaluar los riesgos y administrarlos. Son los responsables de mantener controles internos eficaces y de ejecutar, ojo, día a día, los procedimientos de riesgo y control. Eso es en la primera línea. La segunda línea, las instituciones cuenten con áreas específicas, ojo, establecidas para la alta dirección, que tienen por objetivo administrar los riesgos y vigilar el cumplimiento legal. Hay que tener en cuenta que estas áreas también, como las unidades de control interno, las oficinas de administración de riesgos o los departamentos de mejora de la entidad, entre otras cosas, tienen que coadyuvar a construir y supervisar los controles de primera línea. Y en la tercera línea, que es una función de auditoría interna, proporciona razonabilidad sobre la eficacia de la gobernanza, la administración de riesgos, el control interno, incluyendo la forma en que la primera y la segunda línea, que son de defensa, contribuyen a alcanzar obviamente los objetivos institucionales y además identificar los riesgos y tramitar y controlar sus controles correspondientes. ¿Qué cosa es el control? ¿Ya? ¿Qué cosa es el control? La siguiente diapositiva. Acá lo que quiero que ustedes internalicen, que el control no es un mando que obliga. O sea, cuando hablamos de control, no deberíamos entender como algo que viene y nos obliga y nos presiona. ¿Ya? No, eso no es el control. El control más bien es una gestión de orientación, es un sistema que nos permita mejorar el funcionamiento de la administración. Entonces, hay que tener por control, hay que entender por control esa lógica, ¿ya? Es una cuestión de orientación y un sistema hacia el mejor funcionamiento. El control nos permite mejorar, el control nos permite identificar riesgo, nos permite gestionar nuestros riesgos y nos permite subsanar, implementar y mejorar. ¿Para qué? Para el mejor funcionamiento de los sistemas y el logro de nuestros objetivos, obviamente. ¿Qué es control? Pasamos, por favor, según la Real Academia Española. La siguiente diapositiva, Wilmer. ¿Qué es control? Según la Real Academia Española, es comprobar, inspeccionar, fiscalizar e intervenir. ¿Cierto? Entonces, el control, como parte de la gestión pública, ¿qué cosa tenemos que entender? A la planificación,
organización y dirección. Entonces, la medición, corrección de desempeño, a fin de garantizar que se han cumplido los objetivos de la entidad y los planes ideados para alcanzarlo. Por eso hablamos a veces auditorías de desempeño. Entonces, al final de cuentas, las auditorías de desempeño son mecanismos de control del logro de los objetivos con eficiencia y eficacia. ¿Ya? Es un proceso integral. Entonces, por eso decimos que el control no es una presión, que no es el cuco, como se dice, ¿no? Sino es un instrumento que nos permite mejorar. ¿Ya? Vamos a ver el Sistema Nacional de Control. La siguiente, Wilmer. Entonces nosotros, dentro del Sistema Nacional de Control, ¿ya? Obviamente es el que conduce y desarrolla el ejercicio del control gubernamental. El Sistema Nacional de Control está conformado por un subsistema que es el control gubernamental y a la vez tiene dos componentes, que es el control interno, que es de la entidad, y el control externo, que depende directamente de la Contraloría General de la República. ¿Ya? La siguiente diapositiva, vamos a ver qué es control interno. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de control interno, tenemos que saber que es un proceso de gestión integral, continuo, dinámico, diseñado para enfrentar riesgos. ¿Correcto? Y además es un mecanismo de verificación, supervisión y vigilancia para ayudar a lograr la misión de la institución y sus objetivos, contribuyendo a reducir, obviamente, la corrupción dentro de la entidad. Y además, los responsables del control interno son el titular, funcionarios y servidores de la misma entidad. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos qué cosa se entiende o qué cosa se comprende por control interno. Seguimos. ¿Cuál es el proceso del control interno? ¿Qué es que se busca? Siguiente diapositiva. ¿Qué es que se busca? ¿Cómo funciona? Acá está. ¿Qué es el control interno? ¿No es cierto? Ahí nos preguntamos nosotros fuera de los círculos. ¿Qué es? ¿Qué se busca? ¿Y cómo funciona? Entonces, el control interno es un conjunto de planes, principios, normas, procedimientos, sistema de información, acciones y actividades. Todo eso es control interno. Obviamente porque hay planes, hay procedimientos, hay normas, hay sistemas de información, hay acciones y actividades que todo en integridad conforman el control interno. ¿Y qué cosa busca? Busca alcanzar los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente en cada una de sus dependencias. ¿Cómo funciona? De manera interdependiente e interrelacionada. ¿Correcto? ¿Quiénes participan? Por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a ver los roles, quiénes participan, ¿no? Entonces, en quiénes participan en el control interno, vamos a ver roles, rol de la Contraloría General de la República y rol del OCE de la entidad. Primero, está la alta dirección, a través del Comité de Control Interno. ¿Ellos qué cosa deben hacer? Deben diseñar, implementar y supervisar el sistema de control interno en la institución. Por ejemplo, ese componente es parte también del compromiso de alta dirección. Entonces, alta dirección tiene que comprometerse a través del Comité de Control a diseñar, implementar y supervisar el Sistema Nacional de Control. Entonces, dentro del componente controles internos, también podemos advertir que este control interno no se podría implementar si es que no hay un compromiso de alta dirección. ¿Ya? Porque acá están concatenadas las dos cosas. Además, ¿quiénes participan? Todos los trabajadores deben ejercer el autocontrol diario y reportar los problemas de las operaciones y acciones que realizan, así como propuestas de solución y mejora al OCE. Hay que entender, y además esto hay que sensibilizarnos, que el principio de la ética y la moralidad como un imperativo categórico nace de la voluntad autónoma de querer hacer el bien, no por buscar un reconocimiento, ni buscar un resultado para beneficiarse posteriormente. No, no.
La ética pública lo que busca es que en el marco de la libertad y la voluntad, uno va implementando un imperativo categórico que es la ética pública, la ética de la responsabilidad para cumplir sus funciones. Y entonces el primer control es del mismo funcionario. El primer control, métanse, por favor hay que entender eso, el primer control es del propio funcionario en el marco de estos principios éticos y morales que debe cumplir al momento de ejercer sus funciones. Y en mérito de eso tiene que reportar problemas al OSI para mejorar o solucionar algún riesgo contra la corrupción o contra una conducta antiética. Ahora vamos a ver el rol de la Contraloría General de la República. Obviamente la Contraloría es el órgano rector, por eso que dicta normas, que orienta la efectividad en la implementación y el funcionamiento del control interno en las entidades del Estado. Entonces, el control institucional siempre va a funcionar con normas dictadas por el órgano rector, que es la Contraloría General de la República. ¿Y qué hace el OCE? Evalúa el control interno en las entidades del Estado. ¿Ya? Ese es el control interno. Pasamos a la siguiente diapositiva, componentes del sistema de control. Entonces, acá vamos a ver los componentes del sistema de control interno. Tenemos por niveles, ¿ya? Hay nivel directivo, hay nivel estratégico y nivel operativo. Los componentes del sistema de control están por niveles. En el nivel estratégico, ¿quiénes están? Está el ambiente de control y está la evaluación de riesgos. Ahí nos encontramos en el nivel estratégico. En el nivel directivo hablamos de la supervisión. Y en el nivel operativo está información y comunicación y actividades de control. Beneficios. ¿En qué nos beneficia la implementación del sistema de control interno? Por favor, la siguiente diapositiva. El sistema inmunológico en la entidad. O sea, ¿en qué nos beneficia el sistema de control? Primer beneficio. Ustedes ven ahí la flechita. Nos beneficia o nos permite o nos ayuda a lograr los objetivos y las metas. Con un control eficiente vamos a lograr los objetivos y vamos a lograr las metas. ¿Qué beneficios más nos trae? Promover el desarrollo organizacional. O sea, promueve el desarrollo organizacional. El otro beneficio nos ayuda a fomentar la práctica de valores. Otro beneficio nos ayuda a promover la rendición de cuentas. Otro beneficio nos ayuda a proteger nuestros recursos y bienes, porque los recursos y bienes no son de los funcionarios, los recursos y bienes son de todos nosotros. Por eso que buscamos el interés general y el bienestar general, ¿no? Esos son los principios orientadores que nos tienen que manejar. ¿Qué beneficio más nos trae? Contar con información confiable y oportuna. Cuando hay control, uno va estructurando la información que debe ser confiable porque tiene que dar cuenta. Y además nos permite lograr eficiencia y transparencia en las operaciones. Otro beneficio del control nos ayuda a reducir riesgos contra la corrupción, que es el daño y el flagelo por la cual ha permitido la creación de este modelo, la corrupción. Y además nos permite generar una cultura de prevención. Son beneficios muy importantes que nos trae la implementación del sistema de control interno. ¿Correcto? Con esto hemos dado por finalizado la diapositiva de la clase pasada. Ahora vamos a pasar a hacer un pequeño recordaron de los componentes, de los 9 componentes del modelo de integridad, para pasar a trabajar luego una matriz de riesgo que se utiliza como índice de capacidad preventiva para medir la implementación en sus instituciones. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño recordado del modelo de integridad como componentes, porque este modelo de integridad van ustedes a utilizar. Y en el trabajo que van a que se les ha entregado hoy día, que van a avanzar, esas matrices van a estar estructurados también con sus subcomponentes.
y además con la descripción y los resultados que ustedes van a evaluar, ¿no es cierto? Entonces, para resumir, sabemos que el modelo de integridad fundamentalmente está compuesto por 9 componentes, ¿no es cierto? 9 componentes. Y 36 subcomponentes y 76 actividades. Ahí lo van a encontrar ustedes en la matriz que se les va a dar para trabajar. Entonces, el primer componente es compromiso de alta dirección. El segundo componente, gestión de riesgos, que ya lo hemos desarrollado. Otro componente, políticas de cumplimiento e integridad, que también hemos desarrollado. El otro componente, transparencia. Otro componente, controles, que también lo acabamos de desarrollar. El otro componente, comunicación y capacitación. Otro componente, canal de denuncias, que también acabamos de desarrollar. Supervisión y monitoreo. Y tenemos el encargado del modelo de integridad. Esos son los 9 componentes que tiene que el modelo de integridad está incorporando en los sistemas de gestión dentro de un enfoque de cumplimiento estándar y políticas de integridad de forma preventiva para contrarrestar la corrupción y conductas antiéticas. Y además para servir de soporte al enfoque sancionatorio, que ya son los sistemas de los órganos jurisdiccionales. ¿Correcto? La siguiente diapositiva. Vamos a ver sobre el logro del aprendizaje, ¿ya? Entonces, lo que les vamos a pedir a ustedes es que se aplique una matriz de análisis a un problema identificado en su institución, ¿ya? Entiendo que ustedes se han agrupado por regiones y ahí tienen que identificar un problema relacionado a su institución y van a desarrollar, ojo, considerando los componentes del modelo de integridad para definir una propuesta de acción. ¿Ya? ¿Correcto? La siguiente diapositiva. ¿Qué cosa se busca con esto? ¿Qué cosa se busca? Que la implementación del modelo de integridad en su entidad, lo que buscamos es que ustedes sepan cómo se va a implementar el modelo de integridad en su institución. Ahora, grupo de componentes, compromiso de alta dirección, la oficina de integridad institucional, transparencia, datos abiertos, acceso a la información pública. Esos son subcomponentes que van a encontrar ustedes en la matriz que se nos va a entregar. Y componente 2, que son grupo de componente 2, vamos a ver con canal de denuncias, políticas de integridad y sistema de control. La siguiente diapositiva. Este modelo de gestión, quiere decir este modelo de integridad, nace como consecuencia de una alta reflexión que hace la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que se crea a consecuencia de los ingentes recursos económicos que se filtran a través de la corrupción y que van impactando en forma negativa en todo el sistema social, sistema económico, sistema educativo, etcétera, etcétera. A consecuencia de eso, la OCDE, el Banco Mundial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Banco Interamericano de Desarrollo implementan o recomiendan la implementación de un modelo de integridad en los sistemas de gestión de manera preventiva y recomiendan que se incorpore justamente los componentes que acabamos de hablar. Compromiso de alta dirección, oficina de integridad o llamado también oficial de integridad, que tiene que mejorarse el canal de denuncias, que se tiene que mejorar la capacitación. Ellos recomiendan que se aperture canales de denuncia, que se implemente políticas de integridad, que exista más transparencia y datos abiertos en la administración pública, que exista controles más eficaces como control interno, control externo, auditorías, que se haga gestión de riesgos, que se identifique gestión de riesgos, que se implemente su solución y que haya supervisión y monitoreo. Con estos componentes ya se va a contrarrestar o va a aminorar actos
contra la corrupción dentro de los sistemas de gestión de manera preventiva. Este es un modelo preventivo, ¿correcto? Entonces, por eso ustedes tienen acá las reflexiones a partir del modelo de integridad, pero que se ha recogido, como les indicaba, de instituciones internacionales o, por ejemplo, el Grupo 20, que son los 20 países más ricos del mundo, hacen recomendaciones para que en sus países se implemente esto, que se llama la política del compliance, ¿no? La política del cumplimiento. La siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Entonces, ¿en qué consiste la tarea que se les va a entregar? ¿Ya? La actividad de evaluación 2, que es la aplicación de matriz para el análisis de un problema institucional que recojan los componentes del modelo de integridad y definición de la propuesta de acción institucional. ¿Cuáles son las indicaciones? Paso 1. Recuperar lo trabajado sobre la definición de problema institucional vinculado con los componentes del modelo de integridad. Tienen que revisar la información y datos trabajados para reflexionar si todo el equipo logra un entendimiento íntegro del problema, los efectos del problema sobre la entidad y los actores con los que se interrelaciona y los componentes del modelo. El paso 2, revisar la matriz compartida que se les va a entregar en el Excel. ¿Y qué cosa tienen que hacer? Reflexionar si los componentes identificados son los adecuados y trabajar también en la identificación a nivel subcomponente que aparece en el Excel. Además, sustentar en cada subcomponente seleccionado con la información que identifica y tiene que revisar si es de utilidad el campo priorizado que podría ayudarle a entender el grado de avance que puede ayudar luego para entender el nivel de madurez del componente o subcomponente priorizado. Yo les indiqué al inicio de la clase que este modelo, su implementación está programado hasta el 2025, ¿no? Hay etapa de madurez, hay etapa de aplicación, de monitoreo y además de retroalimentación. Entonces eso se identificará en función a la matriz que ustedes apliquen y hagan el índice de medición. La siguiente diapositiva, las otras recomendaciones. Paso 3, paso 3. Paso 3, reflexión sobre qué acciones son requeridas para generar una mejor institución a nivel de cada subcomponente. Para esto van a tener que revisar el Excel y el plan de acción para entender cada una de las selecciones del plan de acción que se requiere desarrollar. Se recomienda revisar documentos de gestión y planes de la entidad para conocer sobre qué acciones se puede llevar a cabo y en qué meta, en qué plazo, ¿no? Se debe plantear. Luego los grupos podrán presentar un avance del trabajo durante la clase. Quiere decir que hoy día vamos a sortear seguramente 1 o 2 grupos dependiendo del tiempo para que puedan exponer. Va a ser un sorteo al azar. Los participantes podrán hacer consultas o pedir aclaraciones al docente. Cuando se hacen las salas chiquitas, yo voy a ir ingresando por cada uno de ustedes para ir orientándoles cómo se va a ir desarrollando el trabajo. ¿Correcto? Una vez terminado el trabajo, se presenta el grupo y se sube al aula virtual. La siguiente diapositiva. Entonces creo que vamos a pasar al Excel, si no me equivoco. Correcto, vamos a pasar al Excel para que empiecen a trabajar en los grupos pequeños. Señorita Carolina o Wilmer, vamos a pasar a ver. Ya. Correcto. Acá tiene el Excel chiquito y hay la segunda hoja que está la matriz. Correcto. Esa matriz van a tener que trabajar, ustedes ahí advierten, van a advertir los 9 componentes y los 36 subcomponentes y en función de la entidad que han escogido, van a ir evaluando si la entidad tiene o no tiene o ha implementado o no y irán haciendo su calificación. Si lo pone por favor en la primera página, en el encabezado. Ahí ustedes pueden verificar en el extremo superior izquierdo, arriba, dice componentes y subcomponentes. Al costado dice descripción. Descripción. Al costado dice nivel de implementación. Al costado nivel de implementación. Y ahí abajo tienen números. 0, 1, 2, 3, 4. Cuando su entidad no ha implementado, vale 0. ¿No es cierto? Vale.
vale 0. Abajo dice no. Y si está en proyecto, vale 1. Si está aprobado o, bueno, no leo, muy chiquito. Ahí está. Si la herramienta está aprobado, vale 2. Si la herramienta está implementado, vale como 3. Ahora, si genera información y ya hay reportes, vale 4. ¿Cierto? Y ahora, luego tenemos sumatoria, se va sumando solo, grado de implementación, al costado, arriba, grado de implementación, arriba, ahí, grado de priorización, ¿no es cierto? Se divide en 2, sumatoria y grado de implementación. Y al costado tenemos medio de verificación. Ahí tienen que poner ustedes cuál es el medio de verificación sobre el componente. Entonces, hay que ir haciendo los grupos. Primero lean la matriz, socialicen la matriz, revisen la matriz, y de una vez que ustedes se han familiarizado con la matriz, lo han revisado, lo han leído, lo han discutido, empiezan a llenar y yo voy a ir entrando grupo por grupo para ir a orientarles, pero hay que darles un tiempo para que lean todos los subcomponentes que se les ha puesto ahí, todos los subcomponentes, la descripción, en qué consiste la matriz, y en minutos pasamos a, no sé, Carito, por favor, tú nos das cuánto tiempo tenemos para que ellos llenen y se va haciendo acá el plan de acción. De los problemas que han encontrado, van llenando el plan de acción. ¿Cuál es el componente? ¿Cuál es el objetivo para lograrlo? ¿Cuál es el subcomponente? ¿Cuáles son las acciones que se tiene que desarrollar y qué meta se quiere cumplir, ¿no? Y se va llenando luego que se ha encontrado en la matriz anterior, se hace un plan de acción para implementarlo. ¿Correcto? Entonces, listo. Entonces pasamos, Wilmer, a los grupos pequeños. Sí, a ver, vamos a tener 1 hora y media, ¿ok? Para poder trabajar esta actividad aquí en el aula, ¿ok? El profesor va a pasar por las aulas para poder orientarlos y absolver algunas preguntas o dudas que ustedes tengan. Y finalizada, ¿no?, esta primera parte de la actividad, vamos a regresar, ¿okay?, a la sala principal, donde el profesor, o de repente utilizando la ruleta, vamos a elegir a 1 o 2 grupos, dependiendo cómo nos vaya, para que nos pueda explicar y contar un poco acerca de la actividad que ha realizado, ¿ok? No sé si tienen alguna duda o consulta. Sí, una pequeña consulta, disculpa. Adelante, Luis. Profesor, disculpe. ¿Tiene alguna ponderación o tiene que ver algo que tengas el modelo, lo tengas en proyecto o lo tengas ya avanzado? ¿O es indiferente para el caso práctico? Para el caso práctico, la matriz ahí te advierte, en el encabezado vas a encontrar si está en proyecto el subcomponente en tu entidad para la implementación. Si está en proyecto, vale 1, pero si no tiene nada, vale 0. La misma matriz te indica. Por eso es importante que primero revisen la matriz, socialicen la matriz, familiarícense con la matriz, y yo en minutos voy ingresando aula por aula, pero primero quiero que revisen la matriz, que ahí está, les va a dar el camino. ¿Ya? Profesor, no, la consulta era a nivel de la evaluación. No, no tiene que ver, ¿no? No. Para la evaluación la matriz tiene que llenar. Como calificar, claro, no. Pero Para me la refiero, para la calificación tiene que ver en algo que de repente no tengas el modelo o lo tengas en camino. No. Para la nota de ustedes, no. Lo que nosotros queremos es que ustedes identifiquen, ¿no? El avance, ok, ya doctor. Ya profesor, gracias. Correcto. ¿Alguna otra consulta? Ya, Sí, si ¿hay no, alguna pasamos. otra consulta? Bueno, entonces, de igual modo, si en el camino les surge alguna duda o inquietud, el profesor va a pasar por las aulas, ¿ok? Para esta actividad vamos a tener 1 hora y media, ¿ok? Y luego les daremos las indicaciones para la parte asincrónica que lo realizan ya ustedes fuera de clase, ¿ok? Entonces vamos a trabajar a pequeñas aulas del Zoom. Bien, ya hemos regresado a la sala principal, ¿ok? Hemos tenido más de 1 hora y media para
resolver la actividad, ¿ok? De ir avanzando en la actividad. Y también el profesor ha ido por nuestros grupos para ir orientándonos un poco, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Para ya poder finalizar. Adelante, profesor. Gracias, gracias. Bueno, chicos, sí he pasado por las aulas para el llenado de las matrices y además de los planes de acción que ustedes van a elaborar en mérito a la matriz de la entidad que han tomado como fuente. Si tienen alguna consulta relacionada a la matriz, por favor, levantan la manito o prenden su micro y hacen la pregunta para fortalecer alguna duda que puedan tener, porque esa matriz y el plan de acción es parte de su evaluación. ¿Ya? ¿Alguna duda de ustedes tienen antes de continuar? Correcto, entonces continuamos con la diapositiva Wilmer para ir ya concluyendo. Correcto, vamos a hacer la parte final de la actividad, ¿no? Vamos a hacer la parte final. Ustedes pueden verificar ahí, hay un hombrecito con un foquito prendido, ¿no? Y en una nubecita, ustedes pueden leer y dice lo siguiente: no nos dejemos llevar por el lado oscuro de la cultura del secreto y la corrupción. No nos dejemos jalar por esa cultura del secreto y la corrupción, porque concentración de poder más discrecionalidad y menos transparencia es igual a corrupción. Acuérdense de eso. Concentración de poder, discrecionalidad y menos transparencia, quiere decir no hay transparencia, hay oscuridad, no hay claridad, no hay idoneidad. Eso es igual a corrupción. No nos dejemos llevar por el camino de la corrupción. Ahora yo les voy a hacer una pregunta y todos ustedes van a tener que contestar todos ustedes con una sola palabra, por favor. Traten de no contestar con frases, una sola palabra, ¿ya? ¿Con qué componente del modelo de integridad te comprometes a fortalecer en tu entidad? ¿Cuál de los 9 componentes tú te comprometes a implementar o a fortalecer en tu entidad? Por favor, hay que responder con una sola palabrita. Y ahí yo iré leyendo qué cosa ha resaltado más en ustedes. ¿Sí? Empezamos, por favor. Bien, muchísimas gracias, profesor. Ya hemos compartido el enlace del Menti por el chat del WhatsApp y del Zoom, ¿ok? Para que vayan ingresando y vayan colocando sus respuestas, ¿ok? Yo voy a ir compartiendo mi pantalla para que juntos podamos ir viendo en qué se compromete cada uno, ¿ok? Como bien lo mencionó el profesor, vamos por favor a colocar nuestra respuesta en una sola palabra, ¿ok? Bien, entonces, dice, ¿no? ¿Con qué componente del modelo de integridad te comprometes a fortalecer tu identidad? Perdón, tu entidad. ¿Ok? Tenemos ya 5 respuestas. A ver, muy bien, a ver, veo, ya tenemos varios que están comentando, ¿ok? A ver, profesor, de repente podemos ir comentando un poco las respuestas de nuestros participantes, por favor. Sí, justamente estaba verificando con qué componente del modelo de integridad te comprometes a fortalecer en tu entidad. Ahí vemos que ya todos ustedes están respondiendo. Algunos se comprometen con la gestión de riesgos. Veo que se están comprometiendo implementar la comunicación y más capacitación. También verifico que están algunos comprometiéndose con implementar los controles. Hay otros que se han comprometido con la política de integridad, veo que hay varios. La supervisión, la transparencia. Veo que otros se están comprometiendo a fortalecer el canal de denuncias, a comunicación. Sí, no veo todavía a todos, recién se están comprometiendo a fortalecer la ética. Eso es muy saludable, la ética cívica o la responsabilidad ética.
que al final de cuentas es la responsabilidad profesional, ¿no? La ética profesional es la ética de la responsabilidad. ¿Para qué? Para implementar estos modelos, ¿no? La política de integridad, controles, pero hay una palabra que ha resaltado más que todos, que es transparencia. Y esa es una de las fórmulas para luchar contra la corrupción y contra actos antiéticos, y además eso favorece algún rendimiento de la administración pública. Transparencia y política de integridad y canal de denuncia son los que más han resaltado. La verdad, yo quiero pedir un aplauso para todos ustedes porque han escogido los 9 componentes en forma subconsciente. Quiere decir de que están comprometidos para implementar este modelo de integridad como herramienta de gestión en sus entidades para contrarrestar la corrupción y fortalecer la integridad pública. Carito, creo que ya todos se han manifestado. Ok, sí, bien, ya tenemos como 25 respuestas, ok. Ya vamos a ir terminando. Bueno, prácticamente ya estamos terminando, ok. Vamos a ir encendiendo nuestras cámaras para poder tomarnos nuestra fotito final. Ok, vamos todos a prender nuestras cámaras en medida de lo que podamos, por favor. Ok, a ver, ya estamos todos y todas. A ver, vamos a ver. Bien, entonces, a ver, un momentito, por favor. ¿Qué es? Bien. A ver, vamos a utilizar nuestros emojis. Ok, nuestros emojis. Y vamos a sonreír a la voz de 3, ¿ok? A ver, ahora sí, creo que está un poco despeinada, ya está. A la voz de 3. 1, 2, 3, sonreímos. Ok, vamos a esperar, por favor, a ver, un poquitito, un ratito. Voy a mandar otra foto más. A ver, vamos a sonreír otra vez, por favor. A la voz de 3. Nuestros emojis. 1, 2, 3, sonrisa. Bien. Antes de finalizar, ok, queremos agradecerle, profesor Alfredo, por estas 3 clases que hemos tenido con usted, ok, realmente ha sido muy enriquecedor para todos y todas nosotros, ok, y bueno, no sé si de repente hay alguien que desea hacer un comentario acerca de estas clases que hemos tenido. Bien, yo creería que todo está claro, ¿no? De igual modo, para mencionarles acerca de la actividad, esta actividad van a tener exactamente una semana, ¿ok? Para poder presentarla, ¿ya? Es decir, van a poder presentarlo hasta el 9 de junio, ¿ok? O sea, hasta el otro jueves, o sea, tienen bastante tiempo, una semanita, ¿ok? Como para que nuevamente puedan revisar el material, puedan tener tiempo de reunirse, puedan tener tiempo de concordar fechas, horarios entre ustedes, ¿ok? Y no haya ninguna dificultad, ¿ya? Y lo otro que quería mencionarles es que voy a enviarles la encuesta de satisfacción del curso, ok, de este curso de aquí. Voy a compartirlo ahorita por aquí, por el chat del Zoom, y también lo voy a compartir por el chat del WhatsApp, ok, para que puedan ir respondiéndolo el día de hoy, de ser posible, o el día de mañana en el transcurso del día, ok. Y les voy a pedir, por favor, que cada vez que vayan completando y ya lo tengan listo, me vayan confirmando por el chat del WhatsApp. ¿Ok? De igual modo, si de aquí hasta el día jueves se les presenta alguna duda, alguna incertidumbre, ya saben que tienen el foro de consultas académicas, ¿ok? Donde el profesor puede responderles directamente o me pueden escribir a mí para hacérselos llegar al docente.
¿Ok? Entonces, no sé si alguno o alguna tiene alguna duda, consulta, algo más acerca de la actividad del día de hoy. ¿Todo está claro? Bien, entonces, profesor Alfredo, no sé si usted quiere decir algo último ya para terminar, para ir cerrando nuestra sesión de hoy. No, Carito, gracias. Lo único que me queda es agradecerles a la Escuela Nacional, y además lo único que me queda también es despedirme de los chicos. Ha sido grato compartir unos minutos con ustedes. Cualquier duda o además si quieren enriquecer en relación a esta materia, pueden escribirle a Carito o directamente a mí seguramente pidiéndole, ahí voy a dejar mis correos para pasarles los documentos normativos que correspondan y que requieren para que puedan implementar esto en sus entidades. Nada más conmigo será todo por hoy. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, profesor. Gracias por habernos compartido gran parte de sus conocimientos. Estamos bastante agradecidos, pero sí nos hemos quedado un poco con ganas de seguir aprendiendo, porque de verdad es que este curso es bastante importante, pero también tiene bastante normativa y eso es un poco que a veces nos complica realizar el trabajo, pero realmente muy enriquecedor. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Gracias a ti. Hasta luego. Profesor Alfredo, muchas gracias. Gracias, profesor. Espero verlo pronto por la escuela. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, cuídense. Gracias por sus conocimientos, habernos compartido. Y sé que tenemos que nosotros motivarnos y llevar a cabo ese trabajo en cada uno de la entidad donde estamos, implementar y florecer los conocimientos que usted nos ha compartido y finalmente pues luchar contra la corrupción. ¿Sí? Es tarea de todos. Gracias. Gracias, Maribel. Gran ejemplo que me das, escuchando tus clases y transitando. Ese tipo de funcionarios requerimos. No hay justificación para aprender. Gracias. Aplauso para ti, ¿eh? Y para todos ustedes, chicos. Nos vemos. Muchas Buenas noches. gracias, cuídense. Nos vemos el día lunes, hasta el día lunes. Gracias, doctor. Que Un tengan un abrazo. buen fin de semana. Cuídense. No tenemos tarea el fin de semana, chicos. Gracias, Carolina. Chao. Wilmer, te voy a molestar. Gracias.